Si me pasan la primera. Vamos a ver el informe técnico, lo haremos breve para dar lugar a la sesión interactiva sobre juventudes. Pásenme la primera, por favor. 83 días del proceso de nueva normalidad. Hoy es viernes, pero no vamos a hablar hoy de semáforo. Recuerden que el semáforo se estará presentando públicamente cada 15 días, independientemente de que hacemos la evaluación todas las semanas. La siguiente. Aquí vemos nuestra curva epidémica, ya casi para terminar la semana 34, que es la semana en la que nos encontramos, y vemos lo que hemos estado señalando a lo largo de la semana, que es esta muy buena noticia de la reducción por 3 semanas consecutivas, la 30, 31 y 32, en el número de casos confirmados. Conforme pasa la semana, habrán notado que se reduce la zona amarilla, que es lo que se refiere al número de personas enfermas que estaban esperando el resultado de su prueba diagnóstica. De tal manera que, aunque parece una gráfica idéntica a la de lunes, si la comparan con cuidado, verán que a lo largo de la semana ha ido cambiando, principalmente en la medida en que esta zona de transición de los casos sospechosos que están en espera del resultado han pasado a ser parte de los confirmados o de los descartados, de los casos que resultaron negativos. Generalmente sabemos que mientras sigue abierto el proceso de incorporación de datos, fundamentalmente hasta la semana 32, entonces podría aumentar el tamaño neto de la columna, lo que representa el número de casos registrados con fecha de inicio de los síntomas en esa semana. Y los resúmenes numéricos están en la parte baja de la diapositiva y los seguiremos presentando periódicamente. Bajo un punto porcentual, la positividad, tenemos 46% de positividad, abrimos la semana con 47% y 1.239.133 personas han sido estudiadas. Esto quiere decir, en México, recuérdenlo, la vigilancia epidemiológica tiene una entrada sindromática. Esto quiere decir, toda persona que tiene síntomas debe ser considerada como un caso sospechoso si es que tiene los síntomas específicos sugerentes de SARS-CoV-2, de infección por SARS-CoV-2, de COVID-19. Por cierto, les comento, a lo largo de esta semana se reunió el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el CONAVE, Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y establecimos un cambio en la definición operacional de COVID-19. ¿Cuál es el propósito de este cambio? Aumentar la sensibilidad de la definición. Para quien no esté familiarizado con este concepto, sensibilidad es la probabilidad de detectar correctamente a una persona que tenga la condición de enfermedad. Este es un concepto que proviene de la epidemiología de pruebas diagnósticas, pero se aplica también a las definiciones de caso. Entre más amplias o permisivas, si se quiere, sean las definiciones de caso, más sensibles son. La limitante, desde luego, es que se pierde precisión, conocida también como especificidad, pero en general en los sistemas de vigilancia, cuando interesa aumentar la probabilidad de detectar, que es lo que le interesa al Gobierno de México, conviene ir buscando adaptaciones a las definiciones de caso para no perder la oportunidad de detectar a las personas enfermas, porque la prioridad son las personas. Y esta semana, como les comento, ampliamos la definición e incluimos algunos de los síntomas accesorios que hemos venido comentando, como la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, la diarrea, y en la nueva definición no se requiere tener al menos 2 condiciones accesorias, sino basta con tener una. Entonces la definición es fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, y solo basta una de los síntomas accesorios para considerar a un caso sospechoso de COVID-19. ¿Cuál va a ser la consecuencia neta de esto? En la oportunidad de atención, que detectemos a más personas que pudieran tener COVID. Recuerden que la atención médica de las personas enfermas no depende de la confirmación diagnóstica, no depende de ello. Si dependiera de ello,
retardaríamos la atención. Una persona que se sospecha tiene COVID debe tratarse como quien tiene COVID. Dado que en el mundo entero no existe un tratamiento específico para COVID, no existe, les recuerdo eso, no existe un tratamiento específico que cure COVID, que combata el virus de manera directa. Los tratamientos que se deben usar en México y en el mundo entero son lo que médicamente se conoce tratamiento de soporte. La persona no grave se trata en casa. Y el tratamiento básicamente es con medicamentos para los síntomas, para quitar el dolor de cabeza, para quitar la fiebre. Hidratación, muy, muy importante, quisiera recordarle a todas las ciudadanas y ciudadanos, hidratarse es fundamental. Estamos hablando de que normalmente las personas necesitamos en promedio 2 litros de agua libre, de agua simple, al día, al menos. Si la temperatura ambiental es más alta, se necesita más agua porque se pierde más líquido a través del sudor, a través de la transpiración y la respiración. Si la persona tiene fiebre, necesita más líquido porque al aumentar la temperatura corporal se pierde más líquido. Entonces, en general, recomendamos al menos 2 litros, posiblemente 3 litros de agua libre al día, independientemente de que se coma sopa o se tomen otras fuentes de líquido en las frutas, por ejemplo. Y esto es un aspecto muy importante. Y ese es el tratamiento o el manejo médico de la persona enferma de COVID cuando no tiene síntomas graves. Si en la valoración médica se identifica que tiene síntomas de gravedad, por ejemplo, dificultad respiratoria, no puede respirar, la persona siente que no puede respirar, por ejemplo, dolor de pecho, dolor, sensación de opresión en el tórax, o por ejemplo, que tenga la respiración acelerada, esto médicamente se llama taquipnea, la respiración acelerada, o que la persona esté somnolienta o pálida. Estos son signos de alarma y la persona que tenga esto debe ir al médico independientemente de que tenga o no las condiciones de riesgo de complicaciones, que a estas alturas, espero, la gran mayoría de la población sabe cuáles son. Mayor de 60 años, diabetes, hipertensión, obesidad, etc. Si la persona tiene este tipo de signos, o bien se encuentra una alteración radiológica, por ejemplo, las imágenes de una tomografía del tórax, que sugiere una inflamación pulmonar importante, o la persona no está oxigenando y a través del monitoreo de la oximetría, de la oxigenación arterial, se encuentra que la saturación de oxígeno en la sangre arterial es menor a 90, la persona debe ser hospitalizada, no necesariamente intubada, y hay una ventana de oportunidad en promedio de 3 a 4 días para que a través de la oxigenación no invasiva la persona pueda recuperar su salud. Pero si se complica o se espera demasiado y no va al hospital para que se hagan estos monitoreos, entonces puede ser que llegue demasiado tarde. Y no queremos que pase eso. Por eso es que hemos ampliado la sensibilidad de la definición operacional de caso. Una consecuencia estadística es que puede aumentar el número de casos registrados. No pasa nada. Si aumentan, no pasa nada. Lo importante es que sean detectados con mayor prontitud. Así funciona la vigilancia epidemiológica en México. La siguiente. Aquí vemos la estimación. Recuerden que empezamos la semana el domingo cuando presentamos esta primera curva que termina en la semana 32 con una reducción entre la semana 31 y 32 de 19 puntos porcentuales. Y como lo decimos todos los domingos y a lo largo de la semana, en la medida que se van incorporando nuevos datos, aumenta la cantidad de casos registrados, particularmente en la semana más reciente del corte, en este caso la 32, y se borra un poco la magnitud de la reducción. Pero la buena noticia hoy, que es viernes, es que mañana cierra la semana 34, por lo tanto el domingo aumentamos una semana y ya es improbable que lleguen más datos de la semana 32, lo que ya permite suponer que esta reducción
va a permanecer. Quizá un punto más porcentual se reduzca, pero cualitativamente lo que sugiere es esta reducción sostenida en las últimas 3 semanas. Igualmente el porcentaje de casos que están activos, esto es lo activo de la epidemia, todo lo demás es histórico, esto es un dato histórico, aquí hay personas contabilizadas que desde hace muchas semanas, desde hace meses, en su mayoría, están ya en su casa, desde luego excepto los casi 60,000 que lamentablemente perdieron la vida o quienes están en este momento todavía hospitalizadas a pesar de que no tengan la enfermedad en los últimos 15 días. Y se ha reducido a 7% la epidemia activa y la tendencia es progresivamente a la reducción. Lo mismo la mortalidad, esta tiene más semanas de descenso, prácticamente desde la semana 27 empezó a descender, más claramente en estas últimas 3 semanas. Se redujo un poco la magnitud del descenso, habíamos arrancado la semana con 52%, hoy tenemos 42%, pero afortunadamente también está reduciéndose la mortalidad. Estos son los datos estimados, hemos incorporado siempre aquí el porcentaje de personas que aunque todavía no tenemos el resultado de la prueba, sabemos que podrían resultar positivas. Y estimamos que en este momento ya estaríamos en 61.501 defunciones y 41.778 casos activos. La siguiente. Finalmente, la ocupación hospitalaria. Recordamos nuevamente, la ocupación hospitalaria es importantísima porque es lo que nos ha permitido a lo largo de toda la epidemia que no tengamos eventos fatales por el hecho de que no se les pueda recibir. Esto fue una meta desde el principio, esto es parte de la respuesta ante las pandemias de esta naturaleza, está descrito en los manuales de preparación y respuesta ante pandemias con el modelo de influenza desde al menos 2005. Y tenemos 38% de nuestra ocupación hospitalaria destinada a la infección respiratoria aguda grave. En este momento está en esa cantidad, 38% de las 31.513 camas que han sido destinadas para la atención de infección respiratoria aguda grave, el síndrome clínico de COVID. Y tenemos 4 entidades federativas que tienen ocupaciones por arriba del 50%, son Nayarit, Nuevo León, Colima y Coahuila. En este momento tienen más del 50% de ocupación, con estos porcentajes aquí mostrados, 67, 65, 57 y 52. El resto tienen menos del 50% de ocupación. Y finalmente, en las camas de terapia intensiva o sus análogos, en la siguiente diapositiva, podemos ver que tenemos una ocupación promedio nacional de 32%, solo la tercera parte está en este momento ocupada, y si lo vemos entidad federativa por entidad, tenemos que 2 entidades federativas, Colima y Nuevo León, mismas que tenían ocupaciones mayores de 50% en las camas generales, lo tienen para las camas o bien de terapia intensiva o análogas de la terapia intensiva. Algunas entidades federativas destacan como Campeche, que ya está en semáforo amarillo, porque precisamente tienen mínimas ocupaciones hospitalarias. Este es el informe técnico.